Nuestro tema de mayordomía, más bien empezamos a ver que nosotros como hijos de Dios debemos glorificar a Dios como mayordomo. Cuando abrimos la Biblia en el relato de Génesis, lo primero que encontramos es Dios hablando y diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y empezamos a ver cómo cada día Dios empieza a crear algo de todo lo que aquí existe, hasta que llega en el día 6 y Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces del mar, sobre las aves, y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios empieza a pensar en crear, además de todo lo que ya existía, los animales, de las plantas y todo lo que nosotros vemos, crear a alguien más, a nosotros. En el versículo 26 y en el versículo 27 del primer capítulo de Génesis, nosotros encontramos que Dios dice: creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios le da la imagen al hombre, a ti y a mí, de ser hechos semejantes a Él. Y continúa el relato. En el versículo 28 Él dice: Dios los bendice con estas palabras: fructificaos, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread. Nuevamente repite del versículo 26 y tanto en el 28, señorear. Señorear. Es decir, esta palabra se refiere a ser mayordomos, a ser administradores. Cuando nosotros pasamos a Génesis capítulo 2 y vamos al versículo 15, encontramos cómo Dios dice esto: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Nuevamente vemos cómo Dios desde el principio, después de haber creado todo lo que nosotros podemos ver, crea al hombre para que administre todo lo que existe. Y podemos ver cómo desde el principio el propósito de Dios al crear al hombre a la imagen y semejanza de Dios, a ti y a mí, es que seamos mayordomos. Tú y yo somos mayordomos de lo que tenemos. Si eres padre, si eres soltero, si eres un trabajador, si no eres trabajador, en tu casa, aquí en la iglesia, todo lo que tú tienes, Dios te lo ha dado para que tú lo administres y seas ese mayordomo. Y lo vemos desde el principio en el propósito de Dios. Cuando empezamos a ver en el Antiguo Testamento siempre usa una palabra para describir a un siervo de la casa, o alguien que es un gobernante, o que es un poseedor. Y es una palabra en hebreo que no puedo pronunciar muy bien, pero más o menos sonaría así: Asher al-Baut, que significa siervo de la casa. Y cuando nosotros pasamos al Nuevo Testamento, vemos igual una palabrita que es oinomos, que de ahí se traduce la palabra economía. En ese oinomos está dividida en dos palabras: una que es oikos, que significa casa, y la otra que es nomos, que es ley. Literalmente está diciendo ley de la casa o gobernante de la casa. Entonces, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento podemos encontrar esa misma postura de gobernar, de ser un mayordomo. Y ese es el papel que nosotros tenemos hoy en día, de seguir siendo mayordomos. Y así podemos hablar en cada área específica de la mayordomía. Pero en esta noche vamos a hablar acerca de la mayordomía en cuanto a las finanzas. ¿Qué haces cuando cobras tu quincena, o tu semana, o tu mensualidad? ¿De qué manera la administras? ¿Qué haces con ese dinero? Entonces, teniendo el concepto de que somos mayordomos, de que Dios nos puso en la tierra el primer hombre para ser mayordomo, y tenemos esa imagen de Dios, encontramos también que en el Nuevo Testamento, en todo el centro del concepto bíblico del Nuevo Testamento, está el diezmo. Está el diezmo. Dios tiene pensado en un diezmo.
Cuando nosotros vemos el Antiguo Testamento, el diezmo estaba establecido como una ley. Todos tenían que diezmar, todos tenían que dar la 10ª parte de sus bienes. Pero específicamente en el Antiguo Testamento, la base económica de ellos eran los frutos o lo que producía la tierra o los animales que ellos tenían. Entonces en el Antiguo Testamento era muy distintivo el diezmo en ese aspecto. Ellos daban de lo que cosechaban, de lo que producían en sus tierras. Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, en el que ahora estamos, en la época neotestamentaria bajo la gracia, encontramos que la iglesia primitiva empieza a tener esa misma visión de dar. Y era así que ya no daba solamente el diezmo, sino daba de más. Daba más en la iglesia primitiva. Y la base económica del Nuevo Testamento ya era monetaria, ya era dinero. Reservaban el 10% de sus ganancias para dar a Dios. Y con ello suplían las necesidades básicas de la iglesia. Entonces tenemos que nosotros como hijos de Dios somos siervos de Dios, es decir, somos sus mayordomos. Al mirar toda la creación desde el principio podemos estar seguros y afirmar que Dios es el dueño de todo. Y yo, tú igual, somos los administradores. Ageo capítulo 2, versículo 8 nos dice: mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Salmos 24:1 nos dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Salmos 104:24 nos dice: cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría, llena está la tierra de tus beneficios. Encontramos cómo en la Biblia reconoce que todo es de Dios, el dinero, el oro, la plata y todo lo demás, y está lleno de los beneficios de Dios. Ahora bien, vamos a ver que un mayordomo en la Biblia da motivado por la gracia de Dios. Tiene esa actitud de dador. No ve la ofrenda ni el diezmo como una obligación. ¿Por qué? Porque dar, hermanos, es un acto de adoración que refleja dónde está nuestro tesoro, dónde está lo que verdaderamente nosotros profesamos o decimos amar. Mateo capítulo 6, versículo 21 nos dice: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Cuando nosotros afirmamos que Dios es nuestro tesoro, y a veces no damos ofrenda o no damos diezmos, entonces como que nos estamos contradiciendo, porque no estamos realmente atesorando a Dios, sino estamos atesorando más el dinero. También podemos ver que un mayordomo motivado por la gracia reconoce la bondad de Dios como una acción que lo mueve hacia dar. La misma bondad de Dios produce en la persona esa actitud de dar. Mateo capítulo 10, versículo 8 nos dice: de gracia recibiste, da de gracia. Tú puedes mirar a tu alrededor en las cosas que tú tienes en tu casa, en tu trabajo, en tus pertenencias, y reconocer y pensar: todo esto he recibido por gracia. Entonces, como yo he recibido por gracia, pues voy a dar de gracia. Eso va a ser mi motor para dar. También encontramos en la Biblia que dar es una evidencia externa de mi salvación. Es una de las maneras evidentes que Dios produce en el corazón regenerado, el hecho de dar. Hechos capítulo 2, versículos 44 y 45. Cuando el apóstol Pedro predica el evangelio, arrepentimiento y fe a la iglesia, y se convierten más de 5,000 miembros,
Ellos dicen en el versículo 44 y 45, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían entre todos según la necesidad de cada uno. El Espíritu Santo movió a esas personas a compartir sus bienes y daban muestra de su salvación haciendo eso para que no hubiera necesidad dentro de la iglesia. También podemos ver cómo la gracia de Dios, hermanos, define, motiva y pone en perspectiva nuestro acto de dar. Segunda de Corintios 8, 9 nos dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros, con su pobreza, fuéramos enriquecidos por la gracia. Y si estamos bajo la gracia, esa misma gracia nos debe motivar a dar. Y vemos como en el Nuevo Testamento también siempre se insta a los creyentes a dar conforme a su capacidad. Segunda de Corintios 9, 7 nos dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Si realmente la gracia me impulsa a dar, no habrá necesidad, no habrá tristeza a la hora de dar, porque voy a tener esa actitud de dador alegre. Qué hermoso es eso, dar alegremente de corazón. Pero, siendo honestos, siendo realistas, podemos ver que hay obstáculos que nos impiden dar. Hay obstáculos que a la hora de dar nos empieza a tentar el corazón y pensar: dar o no dar, voy a dar o no voy a dar. Les quiero compartir 4 obstáculos comunes del mayordomo a la hora de dar. Comunes. No estoy diciendo que sean los únicos que existen o que son los que siempre van a aparecer, sino que son los más comunes. Y esto es muy claro en las personas: el amor al dinero. Dios no está en contra de que tú seas una persona rica o que tú tengas dinero. Lo que la Biblia deja claro es lo siguiente. Primera Timoteo 6:10 nos dice: porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y quiero hacer énfasis en eso, porque la Biblia no está diciendo que el dinero es malo, sino que está diciendo el amor al dinero es la raíz de los males. Cuando tú amas el dinero por encima de Dios, eso ya es mal. Y eso es un obstáculo. Porque yo puedo tener hoy en mi bolsa o en mi billetera 500 pesos, pero si yo amo esos 500 pesos, no voy a querer compartirlo. Voy a estar amando ese dinero solamente para mí. Y ese es un obstáculo. Otro obstáculo es la incredulidad. Una de las cosas que siempre llega al pensamiento de las personas a la hora de dar es: ¿me va a alcanzar el dinero? Si yo doy la 10ª parte de mi dinero, ¿me alcanzará para la semana? Eso es un obstáculo. Tienes incredulidad, no sabes qué va a pasar, no estás seguro. Por otro lado, también piensas: ¿qué van a hacer con mi ofrenda? ¿Qué van a hacer con mi diezmo? ¿Lo va a administrar bien la hermana? No lo va a administrar. ¿Le van a pagar al pastor o al misionero o, en ese caso, al seminarista? ¿Qué hay? Hay una incredulidad. Y también puede que dentro del corazón de la persona esté pensando: a lo mejor si doy,
no me va a proveer, no me va a alcanzar. En la semana tengo que pagar los gastos de los hijos, tengo que pagar los gastos del esposo, tengo que pagar corriente, tengo que pagar teléfono, los que tienen teléfono. Y así empieza una serie de pensamientos en la mente que pueden obstaculizar la obra de dar. En el Antiguo Testamento Dios se presenta como Jehová Jireh. Es una palabra en hebreo que significa Jehová proveerá. Ese Jehová proveerá fue quien proveyó el cordero cuando Jacob iba a sacrificar a su hijo Isaac. Jehová proveerá. Como nosotros conocemos con nuestro Dios, es el mismo de ayer, hoy y siempre. Y profesamos y decimos que Dios no cambia. Entonces debemos confiar de que Dios va a proveer y no me hará falta. El Salmos 37, 25 nos relata el salmista David. David era un rey, y siendo rey no se conformaba solamente con quedarse en su reino y ver qué hacía sus súbditos, qué hacía su pueblo, sino que él salía, recorría su pueblo y su reinado. Y dice esto en el versículo 25 del capítulo 37. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Hermano, aun cuando tú no diezmas, aun cuando tú no das la ofrenda, ¿te has quedado sin comer? Aunque sea un huevito y frijol, hermano, que está riquísimo, pero tienes comida. Y a pesar de tu infidelidad, o tal vez dentro de ahí la incredulidad hacia que Dios va a proveer, Dios te provee. Es Jehová Jireh. Y ese es otro obstáculo. Otro obstáculo, la inseguridad. El apóstol Pablo, al mandarle la carta a Timoteo, les dice en 1 Timoteo 6, 17: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Entonces el apóstol Pablo le recuerda: no confíes en tu dinero, en lo que tú tienes, sino en Dios. Allí debes poner tu confianza. Y es lo mismo que nos dice a nosotros: no debemos tener inseguridad. Al contrario, debemos estar seguros de Dios. Por otro lado, hermanos, también podemos estar ansiosos y tener afán y la ansiedad. Saber que con lo poco que te ha quedado, la verdad, diezmo, o la verdad, tu ofrenda, como decimos los yucatecos, muchas veces tira el calcetín. No sabe qué hacer. Lucas capítulo 12, del versículo 22 al 31, Dios da esa parábola y dice: no os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. Considerad los cuerpos, no trabajan, no hilan, sin embargo Dios les da. Y luego dice: consideren los lirios, tampoco trabajan ni hilan, Dios les provee. Y luego continúa el versículo y él dice: vosotros pues, Jesús hablando, dice: no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber. Comida y bebida, algo básico en nuestras vidas. Y continúa el texto: ni estéis ansiosos ni inquietos, porque todas estas cosas, nos dice Lucas, buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Jesús dice claro: las gentes del mundo se preocupan por estas cosas, comida, bebida, vestimenta y todo lo demás. Y Él les habla a sus discípulos y les dice: no se afanen, porque Dios conoce sus necesidades.
Y nuevamente dentro de su pensamiento estaba: Dios no lo tolera. Y dentro de este mismo texto, hermanos, en Lucas capítulo 22, Lucas 12, de los versículos 22 al 31, Dios lanza, Jesús en este caso, las palabras más fuertes a sus discípulos. No se estaba dirigiendo a la multitud, a sus discípulos les estaba diciendo: no se afanen. Y en medio de este capítulo Él les dice: hombres de poca fe, hombres de poca fe. El afán y la ansiedad, pensar que no te va a alcanzar, te afanas, se vuelve un obstáculo. Ahora vamos a ver la diferencia entre un mayordomo que no tiene el corazón regenerado y un mayordomo que sí tiene el corazón regenerado, en el cual estamos tú y yo. El mayordomo sin el corazón regenerado, hermanos, su amor hacia el dinero es más evidente. El texto de Lucas capítulo 18, 22 al 23, cuando Jesús hace la parábola hacia el rico, dice, el rico se le acerca y le dice: Maestro, ¿qué me falta para ser salvo? He guardado todas las leyes en mi juventud, he sido bueno. Y empieza a dar su historial de la bondad que él tenía. Y le dice: entonces, Jesús, ¿qué me hace falta? Y Jesús le dice: una cosa te falta. En Lucas capítulo 18, versículos 22 y 23, vende todo lo que tú tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. No quería dejar sus posesiones, no quería nada. Entonces su amor al dinero era más evidente. Jesús también cuenta otro relato, siempre hablando sobre los ricos. Y había un rico en el cual él estaba dando la parábola de que este joven rico tenía acumulado un montón de riquezas. Ya había acumulado un montón y no sabía qué hacer con tanta riqueza. Y dice el joven: pues ya sé qué voy a hacer. Diré a mi alma, en el versículo 15 y al 21 del capítulo 12 de Lucas: muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Como decimos los yucas, no pasa nada. Resiste, tienes todo. Ya juntaste, tienes, o como decimos los jóvenes, somos chavos. Pero Jesús le dice: necio, ¿no sabes que hoy vienen a pedir tu alma? Y luego Jesús les dice a sus discípulos: así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Es un necio, es insensato. Jesús lo está diciendo. También podemos ver en la Biblia que un mayordomo sin el corazón regenerado solamente acumula tesoros aquí en la tierra. Jesús en el capítulo 6 de Mateo, versículos 19 y 21 nos dice: no hagáis tesoros en la tierra, sino haceos tesoros en el cielo. Antes de referirse a la tierra y al cielo, él dijo lo mismo. Porque en la tierra está la pollina y está el ladrón, y eso lo corrompe. Pero en el cielo, dice, ahí no hay pollina ni hay ladrón. Y continuó Jesús hablando, dice: porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Y también podemos ver que el mayordomo sin el corazón regenerado, su visión solamente está en el presente. ¿Recuerdas la parábola del joven rico a que Jesús llamó insensato? Era por esto. Su visión solamente estaba en acumular riquezas y en todo. Solo ahí está su visión de la gente rica. Pero eso es respecto a la persona sin el corazón regenerado. Entonces veamos ahorita la diferencia entre un mayordomo que tiene el corazón regenerado.
tiene una disposición de dar para cubrir necesidades. La primera iglesia, Hechos capítulo 2, versículo 45, todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común, y vendían sus propiedades y sus bienes y le repartían a todos según la necesidad. Esa actitud de dar para que no haya necesidad dentro de la iglesia. El Espíritu Santo los movía. Mayordomos, el corazón general. También podemos ver una realidad en esa persona que también lucha por no amar el dinero. 1 Timoteo 6:10 nos dice: el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron la fe y fueron traspasados por muchos dolores, por el amor al dinero. Esta es una lucha real en las cuales a veces tú y yo batallamos en no amar el dinero, en poner en primer lugar a Cristo y decir: Jehová Jireh, tú provees, Dios, en ti confío, aquí está mi diezmo, aquí está mi ofrenda. Esa confianza. También podemos observar en la Biblia que un mayordomo con el corazón regenerado no estima las cosas materiales como algo a que aferrarse. En las cosas que tú has obtenido, en las cosas que hoy tienes, un mayordomo con el corazón regenerado no se aferra a él. Filipenses capítulo 3, el apóstol Pablo da su testimonio de cómo le había ido en la vida. En el versículo 8 dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente dice: aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. El apóstol Pablo no estaba diciendo aquí: las cosas materiales son una basura, no sirven. No de eso estaba hablando. Él comparó todo lo que él tenía, todos sus bienes materiales alcanzados, con el conocimiento de Cristo, con lo que es Cristo. Él decía: Cristo comparado con todo lo que pueda existir, con todas las ganancias que yo pueda tener, no es nada, es basura. Entonces lo tengo por pérdida, por el amor, dice, al conocimiento de Dios. Y lo resalta, dice, la excelencia del conocimiento de Dios. No se aferra, porque sabe que el gozo es Cristo. Y también vive confiado en la providencia divina. Siempre allá mismo en Filipenses, al seguir contando su experiencia de fe, el apóstol Pablo, en el capítulo 4, versículo 19, anima a los filipos y les dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a las riquezas de su gloria en Cristo